Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, bienvenidos. Venimos a la casa del Señor con un corazón abierto, dispuesto. Vamos a leer Salmos 100, versículo del 4 al 5. La palabra del Señor nos dice así: entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia y fidelidad por todas las generaciones. Amén, hermanos. Es una bendición muy grande tenerlas, todo lo que el Señor nos da. Tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántos estamos agradecidos el día de hoy? Amén. Es una bendición todo el día. Desde que nos levantamos tenemos que estar agradecidos. Desde que abrimos nuestros ojos tenemos que estar agradecidos por todo, por la salud, por podernos mover. Los que estamos aquí, agradecidos, gloria a Dios, felices y contentos porque pudimos estar aquí. Los que estuvimos desde la mañana, agradecidos. Los que acabaron de llegar, agradecidos. Por todo, dad gracias al Señor con alabanza y con gozo. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, muchas gracias. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por lo que vemos que nos das y por lo que no vemos, pero que también nos das. Gracias, Señor, por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Gracias, Señor, por la abundancia. Gracias por la escasez. Gracias porque a veces nos ponemos tristes, pero también eso es una bendición. A veces tenemos luchas, situaciones difíciles, pero también eso es una bendición. Y también tenemos que dar gracias. Gracias, Señor. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros esposos, esposas, familia, nuestros trabajos. Recordamos, Señor, que todo eso nos lo has dado tú, que nada es de nosotros, que todo nos lo has dado tú. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor, por el pastor, por haberlo traído con bien. Gracias por la enseñanza de esta mañana, por la enseñanza que continúa. Gracias, Señor. Habla a nuestros corazones por medio de él. Úsalo, Señor. Tenemos el corazón abierto y dispuesto a escuchar tu santa palabra. Gracias, Señor. No tenemos sino agradecimiento para ti. En tus manos ponemos este momento. Llénanos de tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose aquí entre nosotros, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestras mentes para percibir tu palabra, para recibirla y guardarla en nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenas tardes a todos, hermanos, a los que no he visto esta mañana. Y bueno, ahora sí, Nehemías, yo creo que hoy sí toca, ahora sí toca, ¿no? Escuela dominical, los niños pueden pasar a sus clases, sus escuelas dominicales. Y nos sentamos y esperamos que los niños hayan salido. Nuevamente doy gracias al Señor por esta oportunidad que me ha concedido, en este caso a mí, no a mi esposa, pero tal y como comenté esta mañana, la voluntad del Señor era que mi esposa se quedara allí en Tenerife y que yo pudiese venir. Pero doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado y de poder compartir con diferentes hermanos, y mañana tendremos la oportunidad también de compartir. Y bueno, para mí cada vez que vengo aquí, tanto aquí como a Madrid, que son lugares diferentes en lo físico a la iglesia donde yo me congrego, que es en el Puerto de la Cruz, pues le doy gracias a Dios porque veo caras nuevas, conozco a personas nuevas, personas diferentes. Y yo tengo claro que cada persona que el Señor trae a su iglesia es porque Él los ha llamado, no porque nosotros los hayamos buscado,
sino que Él es el que llama y Él es el que añade a su iglesia los que tienen que ser salvos. Y esta es la gran realidad. Entonces, a mí eso me estimula, de verdad que me estimula ver que hay personas nuevas, personas diferentes, y cada persona es una historia. Cada persona es una historia diferente, donde Dios se mueve y también se puede mover de una forma diferente. La oportunidad de compartir con diferentes hermanos y compartir diferentes situaciones, me da mucha alegría de ver cómo el Señor se mueve con poder y con autoridad en todas las vidas que le entregan su vida a Cristo, que son capaces de llegar y rendirle su vida a Cristo. Esta mañana estuvimos hablando acerca de un tema que yo creo que es interesante, que es no es la siembra y la cosecha, que también tiene que ver con la agricultura, ¿verdad?, con la labranza, pero es un tema también interesante que es el tema de la poda, de saber podar, y en este caso es de la vid, ¿verdad? Y vimos que la poda era necesaria, yo creo que nos podemos quedar con eso, era necesaria, no, imprescindible para que pueda salir un buen fruto. Y el que poda es experto en podas, que es nuestro Dios y nuestro Señor, y quieras que no, siempre produce lágrima, es el dolor. Y lo vimos en un sarmiento, ¿verdad?, cómo suelta agua, y pueden llegar hasta soltar 5 litros de agua o más cada vid, ¿verdad?, para poder curar cada sarmiento que está podado. Ahora, el objetivo de esa poda, y antes de dar gracias al Señor y pedirle que tome el control, quiero que te quedes con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Porque el mensaje va a ser diferente, pero el objetivo de la poda, de esa poda, es conseguir algo en nosotros, es una transformación, es una renovación, es que cambiemos nuestra forma de pensar. Sí o sí, cuando llegamos a Cristo, no venimos maduros, venimos muy verdes. Y entonces tiene que haber un proceso de maduración donde el Señor permite que pasemos por ciertas circunstancias que dentro de la vida las pasaríamos también sufriendo, aunque no tuviésemos a Cristo. Solo que el sufrimiento que Cristo, que Dios permite que pase, es para bien, nunca va a ser para mal. El sufrimiento cuando no conocemos a Dios es totalmente diferente al sufrimiento cuando ya conocemos a Dios y hemos entregado nuestras vidas en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija, que te hable. A mí ya me habló, entonces ahora que te hable a ti. No que hable al que está a tu lado, sino que te hable a ti. Pídele que te hable a ti. Me gustaría en este caso que Domingo, coge el micro. ¿Hay un micro o este mismo? ¿Te estabas durmiendo, Domingo? Es una broma, los hermanos no lo entienden. No, es una broma. Es que comimos bien, hermanos. Y después de comer, quieras que no, entra ese sueñito, ¿verdad? Sí. Tan apacible. Adelante, Domingo, dirígenos en oración, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por estos momentos, Señor, donde podemos estar todos juntos, Señor, en un solo sentir, Padre. Gracias por todas las personas que han venido, Señor, a reunirse juntos, Señor, a alabar tu santo nombre, a conocerte cada día más, Señor. Te damos gracias por todos ellos y también por los que no pudieron venir, Señor, por alguna otra causa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos va a compartir nuestro pastor, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y que sea siempre una palabra que quede en nuestros corazones, pero no para que quede ahí, sino para ponerla en práctica, Señor. Así es, Señor. Para ponerla en práctica en nosotros, después en nuestra familia y después al mundo, Señor. Gracias, Padre, te damos por estos momentos, lo ponemos en tus manos. Y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Ahora sí nos sentamos. Hay algo que es más peligroso que el diablo. El diablo es peligroso. Pero nosotros tenemos algo que es más peligroso que el diablo. Yo tengo la tranquilidad, antes comentaba con un hermano en la puerta. Desde el momento que nosotros llegamos a Cristo tenemos un sello. No sé si en la frente, en la cabeza, en un lado, en el otro, pero es un sello que no se ve, que los seres humanos no vemos, pero sin embargo hasta el diablo lo ve y ve que estamos sellados y que en nuestras cabezas hay un nombre que no puede tocar, no lo puede tocar porque le pertenece a Dios, y esta es la realidad.
Pero sin embargo, en nuestra cabeza también tenemos un cerebro, tenemos una mente, que es una mente personal. Y esta puede ser, que lo vamos a ver, puede llegar a ser incluso autodestructiva. Es un riesgo tener una mala mente, no tener una buena mente, sino tener una mala mente. Cuando llegamos de Cristo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, llegamos con una mente vieja y esa mente tiene que ir renovándose. Yo les voy a leer un texto donde lo pone, no me estoy inventando nada, y esto hay muchos creyentes que llevan años en el Evangelio y no lo han puesto en práctica. Nosotros es una de las primeras cosas que tenemos que poner en práctica. De predicaciones, hermanos, no se puede vivir, ya se lo garantizo yo. De sermones no se puede vivir, de estudios no se puede vivir. Esos son complementos de la vida del creyente. Está muy bien, la predicación es necesaria, ¿verdad? Está muy bien el estudio, es necesario, pero hace falta una mente renovada, una mente que podamos llegar a decir, yo tengo la mente de Cristo. ¿Tienes la mente de Cristo? No sé. Eso es lo que tendremos que mirar al final. Porque Cristo no es autodestructivo, Cristo no tiene una mente en tinieblas, Cristo no tiene una mente compleja, retorcida, pero sin embargo nosotros en ciertas situaciones de nuestra vida sí podemos tener ese tipo de mente. Y ahí es donde empieza un proceso de poda, el proceso que estuvimos hablando esta mañana. Pero no en los sarmientos, sino en nuestra mente. El Señor quiere empezar a llegar y a cortar cosas que no valen, que realmente no nos van a llevar a bien, nos llevan a tener una vida pobre, miserable, cuando podríamos tener una vida de éxito, y sé lo que estoy diciendo, y la palabra que estoy utilizando, de éxito en el Señor. Yo quiero tener una vida de éxito. Ya les explicaré mañana qué es lo que significa el éxito en el Señor, porque no todos los creyentes tienen éxito. Habrá algún día cuando estemos con Cristo que tendremos un rotundo éxito. Y no va a haber problema porque allí el dolor no va a existir, ni la enfermedad, ni la muerte, no va a existir nada malo, todo va a ser luz y todo lo que tengamos va a ser bueno. Pero mientras estemos aquí, no podemos decir que esa realidad va a ser así. Podemos ver cosas o pasar o sentir cosas que nos produzcan daño y que incluso nos produzca un mal pensar. Hay un dicho en la calle que dice, piensa mal y acertarás. ¿Lo han escuchado? Bueno, pues piensa mal y te vas al infierno. Esa es la realidad. Según Dios, esa es la visión de Dios, la realidad de Dios. Nosotros no podemos pensar mal, nosotros tenemos que poder pensar, llegar a poder pensar bien. El apóstol Pablo lo describe aquí en el libro de Efesios y da una luz muy inteligente, como era Pablo, a lo que significa mente, pensamiento, algo que le pertenece al ser humano, que está en nuestro espíritu, no está en el espíritu de otro. Tú no puedes tener mi mente, ni yo puedo tener la tuya, pero sin embargo tenemos que estar condicionados a tener todos el mismo sentir y la misma mente. Eso es lo que dice Pablo, y eso es un trabajo de campo, vamos a llamarlo así. Es un proceso largo para poder llegar a todos, pensar de la misma forma, porque tenemos, o podemos decir que tenemos la mente de Cristo, una mente renovada. Efesios capítulo 4, verso 21, o desde el verso 20, perdón. O miren, no, vamos a leer desde el verso 17, ya que estamos, vamos a leer el paquete. No vamos a ahorrar de estos. Si ahorramos, ahorramos de palabras, pero no de esto, no de Biblia. Efesios 4, 17. ¿Lo tenemos? Fíjate que esto es un mandato y es para todos los creyentes. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es un tipo de mente, una mente vana. No vamos a entrar en ella. Vamos a tocar 4 tipos de mentes que están reflejadas en la Biblia. Hoy tocaremos 3 y mañana la tercera, que está aquí. Y tendremos que ocuparnos en apartarla, esa conducta,
de nuestra mente, pensar de una forma diferente, tal y como Cristo quiere que pensemos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Este es un tipo de mente, una mente en tinieblas, que no la vamos a tocar ahora. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora sí viene el tema profundo. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Dónde está la verdad? ¿Recuerdan lo que les dije esta mañana de que para poder distinguir algo falso tienes que tener lo verdadero? Si no has visto lo verdadero, nunca vas a poder llegar a saber que es falso. Ni una moneda, ni un cuadro, ni absolutamente nada. Esto es lo que está queriendo decir. Para nosotros poder saber qué es lo que es falso, tenemos que mirar qué es lo verdadero. Y la verdad únicamente está en Jesús. No está en un predicador, no está en un pastor. La única verdad está en Jesús, en lo que Jesús nos ha dicho que somos y que seremos. No lo que fuimos. Lo que fuimos, olvídate, eso pasado. Lo que somos y lo que seremos. Y leímos esta mañana un versículo que para mí es muy importante, y dice que estamos siempre triunfantes en Cristo. Dice, mas vosotros, verso 20, no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. ¿Lo leemos juntos? Es un versículo cortito. ¿Lo leemos juntos? ¿Se animan? Es una orden, no mía, es de Pablo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. El principio, recuerdan cómo empezó Pablo, ¿verdad? Dice, y renovaos en el espíritu. Vamos a leerlo otra vez ahora en serio. Y renovaos en el espíritu. Ahora más en serio. Y renovaos en el espíritu de... ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuándo? Siempre. La renovación es un proceso que no se termina, no se acaba. Es lo mismo que la poda. La poda nunca se acaba en una vid. La renovación de la mente y del entendimiento no se va a acabar nunca hasta que podamos tener verdaderamente la mente del Señor Jesucristo. Ese es el objetivo. Yo no sé cuántos han visto una película que a mí me impactó y la he visto ya en un par de ocasiones y las vería en más ocasiones. Se llama Una mente prodigiosa. ¿La han visto? ¿No? Se la recomiendo. No es Biblia, pero se la recomiendo. Oye, ¿nadie ha visto Una mente prodigiosa? ¿No? Mucho Netflix, Domingo. Está en Netflix, búsquela. Déjeme terminar y ahora lo va a entender. Una mente prodigiosa, para mí tiene un título erróneo. Yo le hubiera puesto un espíritu prodigioso. Si se dan cuenta, Pablo no dice renovaos en vuestra mente. Dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Antes estaba hablando con un hermano y yo le decía, tú tienes dos espíritus. Tienes el espíritu tuyo y tienes el espíritu de Dios. Y muchas veces son incompatibles. Porque mi espíritu quiere tirar por su lado y quiere pensar por su lado. Y yo tengo que adaptar mi espíritu y mi mente al espíritu de Cristo. Y el que tiene que gobernar y dirigir es el espíritu de Cristo. Pero si yo no le dejo, yo no le permito, no hay nada que hacer. Siempre mi espíritu estará por delante y pensaré mal. Y al final acabaré mal. Porque el mal pensamiento conlleva una mala acción. Yo, hermanos, hablo por mí. He sido un experto. En Canarias hay una palabra que define a un instrumento que se llama pata de cabra. ¿Saben lo que es la pata de cabra? Tú sí lo sabes, Domingo, ¿verdad? Explícalo a los hermanos qué es la pata de cabra.
Vale, pero yo no lo utilizaba para sacar clavos. Como es grande, yo lo utilizaba para abrir puertas. Es un instrumento muy válido para abrir puertas. ¿Quieres entrar en casa de alguien? ¿No tienes llave? Te cogen una pata de cabra y no hace falta llave. Apalancas así y abres la puerta. En lo espiritual, nosotros tendemos a hacer lo mismo. Tenemos patas de cabra que utilizamos cuando Dios está cerrando puertas y no se abren. Y nosotros queremos que esa puerta se abra. Eso lo hace porque tienes mala mente. El que abre una puerta con una pata de cabra es porque tiene una mala mente. Pero en lo espiritual nosotros podemos llegar a hacer lo mismo y tenemos que cambiar. Es algo que si no lo hacemos al final nos va a traer muy malas, pero muy malas consecuencias. Este hombre se llama John Forbes Nash. Tengo el nombre apuntado porque lo olvido con frecuencia. Era un premio Nobel, digo era porque ya murió. Era un premio Nobel de física. Era una mente privilegiada. Tenía una enfermedad que se llama esquizofrenia. No sé si saben lo que es la esquizofrenia. Pueden llegar a ver cosas que no existen. Las ven. No es que las imaginen, es que las ven. Yo he tenido una persona esquizofrénica dentro de la iglesia. Doy gloria a Dios porque está sana. Pero pasó por esa enfermedad y era muy complejo. Porque veía personas, veía cosas que no existían y las veía. La medicaron y la dejaron fatal. Al final el Señor hizo un milagro. Sanó su mente y todo para su gloria y su honra. Hizo un milagro. Este hombre pasó por esa enfermedad. Llegó un momento donde lo empastillaron y era un físico brillante. Ya le digo, un premio Nobel. Llegó un momento donde lo empastillaron y se dio cuenta de que las pastillas tenían efectos secundarios que iba desde la sexualidad, pasando por la inteligencia, pasando por las emociones, y que no lo podía superar, se quería quitar la vida. Y llegó un momento donde él dijo, no puede ser, yo no puedo vivir así. Y la enfermedad no se le quitó, pero sin embargo, él estuvo por encima de su mente. Seguía viendo esas cosas, esas imágenes, pero llegaba y convivía con ellas, las apartaba y era capaz de hacer una vida, entre comillas, normal y vivir en la facultad enseñando, dando clases, dando discursos, hasta el día de su muerte sin tomar medicación. Yo le hubiera puesto un espíritu prodigioso, porque su mente estaba enferma, su mente no era prodigioso. Si hay algo que le ayudó a vencer el poder de su mente, fue su espíritu. Fue su gana de superar a su mente incluso y decir, te quedas aquí, aunque lo que estoy viendo, yo sé que no es realidad. Y la realidad se queda fuera. Esto es lo que está expresando el apóstol Pablo cuando hemos leído, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos con una mente, tal y como decía el apóstol Pablo, viciada con lo que viene de atrás. Por eso el apóstol Pablo dice a los creyentes, el que robaba, por favor, no robe más. Que no que se deje esa mala costumbre, ese mal hábito, ¿verdad? El que se emborrachaba, por favor, que no se emborrache más. El que traía unos comportamientos o unas actitudes de la calle que en la calle son normales, aquí no, en la iglesia y en Cristo no. Nosotros podemos llegar y pensar, no, pero yo soy muy bueno, yo no robo, no fumo, no mato, no bebo, no... Pero no, ese no es el problema. Muchas veces pecamos de otra forma sin actuar, sino simplemente con la mente, con la cabeza. Mire, la mayor forma de pecar es no creerle a Dios. Esa es la mayor forma de pecar. El pecado que no se va a poder perdonar es ese. Aquel que no cree, que no llega a creer en la obra del Espíritu Santo. Y muchas personas se van a ir al infierno por no creer en el Espíritu Santo. Pero muchos creyentes que no se van a ir al infierno van a vivir un infierno, ¿lo puedo decir así? Van a vivir un infierno en la tierra por no creerle a Dios. Porque Dios tiene planes para todos y cada uno de nosotros. Y sus propósitos, todos son buenos. Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad para tu vida y para la mía. Lo único que tenemos que hacer es
renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dejársela a Él y al final veremos qué es lo que tenemos que hacer, con nuestros pensamientos. Hay 3 tipos de mente que vamos a tratar hoy. Quiero que vengan conmigo primero a Éxodo capítulo 3 y 4. Esto tiene que ver mucho conmigo también, ya lo entenderán. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Moisés, todos conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Podemos hacer un pequeño resumen nada más, ¿sí? Moisés era un hombre que se creía capaz. Era un hombre que fue educado en lujo, fue educado en conocimiento, fue educado en poder, estaba al lado de Faraón y parecía que lo tenía todo, que estaba capacitado. Llegó un momento donde él tomó una decisión: voy a sacar al pueblo, voy a salvar a Israel. Y mató a una persona. Esa actuación, esa forma de actuar, lo condenó al desierto durante 40 años. Eso es la pata de cabra. Lo condenó al desierto, a estar en el desierto 40 años, esperando por un proceso de Dios. Ese proceso de 40 años casi anula al Moisés antiguo. Ya no existía ese Moisés antiguo. Empezó a surgir un Moisés humilde, pero no solamente humilde, sino apocado. Moisés que ya no creían ni en sí mismo ni en Dios. Él creía que tenía que estar en el desierto. De pasar de las riquezas a estar alimentando, cuidando a un ganado que no era suyo, había un abismo. De pasar de un palacio a estar en una cueva, si acaso es que la encontraba, y calentándose en un fuego, había un abismo. Se llegó a quedar absolutamente sin nada. Fíjate cómo comienza el capítulo 3. ¿Lo tenemos? Dice: apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? De Jetro, su suegro. No tenía ni ovejas. Las ovejas eran de su suegro. O sea que tenía una obligación no solamente moral por tener a su hija, sino también laboral con su suegro. No tenía absolutamente nada. Sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. Y ahora pasemos al verso 6. Dios habla con él y le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Este es el segundo llamado que vemos en la Biblia después de Abraham. Y le dice: yo soy el mismo Dios de Abraham. ¿Conoces a Abraham, Moisés? ¿Sí? Vale, yo soy el Dios de Abraham. Pero es más, yo soy el Dios también de su hijo, de Isaac. Y también soy el Dios del hijo de Isaac, ¿verdad? De Jacob, que es el que te ha sacado a ti, Moisés, porque tú sales de Jacob, de la tribu de Jacob. Y soy el mismo Dios todopoderoso y estoy hablando contigo para hacerte un llamado. Sal de las ovejas y vete nuevamente a palacio. Y ahora te voy a poner en un puesto alto. Y ahora Moisés empieza a poner un montón de trabas. Hasta en 5 ocasiones le empieza a decir al Señor: yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y el Señor dándole muestras: sí puede, Moisés, sí puede, Moisés, sí puede, Moisés. Lean Éxodo 3 y Éxodo 4. Sí puede, Moisés. Hasta que llega un momento que dice que la ira del Señor se encendió sobre Moisés. Le enfadó tanto lo último que le dijo, que llegó y se encendió la ira sobre él. Si te estoy llamando yo, cabezón, si ahora no es que quieras ir tú, si es que ahora soy yo el que quiero que vayas, si es que después de 40 años ya tu mente se ha anulado, te ha anulado. Respira, Moisés, porque tienes mi poder, no tu poder, tienes mi poder. Ahora fíjate, hay algo que le dice Moisés, quiero que vengas al capítulo 4. Y aquí es donde me reflejo yo. Yo no sé si han conocido alguna vez una persona tartamuda. Yo nací tartamudo. Me volví tartamudo. Y es algo que ha ido conmigo a través de los años. Y entiendo a Moisés lo que dice Moisés. La tartamudez se puede superar, pero nunca se abandona. La tienes.
Y hay momentos, hoy por ejemplo, cuando estoy cansado, me puede salir en cualquier momento, porque no la controlo, no puedo controlarla. O cuando uno está nervioso, le sale también. Y no la puedes controlar, la mente no te llega a poder controlar la lengua. Es curioso, ¿verdad? Moisés era tartamudo y le dice al Señor, leemos, verso 10. Entonces dijo Moisés al Señor, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Oye, ¿te das cuenta? ¿Y en Egipto? ¿Y en Egipto? Si dice nunca, es nunca. Pero en Egipto no tenía ese problema. No lo veía. Y ahora él se considera, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor respondió, ¿quién dio la boca al hombre cabezón? Si te hice yo y te hice tartamudo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? Y al sordo, y al que ve, y al ciego. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Como diciendo, yo he hecho al que está ciego, lo he hecho yo. Al que está mudo, lo he hecho yo. Y al que está tartamudo, lo he hecho yo. Pero yo tengo el poder para liberar al tartamudo, para abrir la boca al mudo y para abrir la vista al ciego. ¿Cuántos dicen amén? Si yo te llamo, tú tienes la obligación de ir, porque tu limitación se supera en mí. Es lo que dice el Señor, lo que está diciendo el Señor. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Hay una mente apocada, no me quiero meter en esto, en Moisés, que tiene que cambiar. Tiene que llegar y tener un trato con Dios y tiene que cambiar. Al final cambia y se convierte en el hombre más manso y humilde de toda la tierra. Pero no solamente eso, sino en el más sabio. Era capaz de atender todas las necesidades, a ver si lo digo, del pueblo. Era capaz de atender todo lo que necesitaba el pueblo. El Señor capacita a todos aquellos que llama. Yo me siento llamado por el Señor, pero es que tú tienes que sentirte llamado y llamada por el Señor. Porque el Señor, si te tiene aquí, es porque Él te ha llamado. Hermanos, tienen una iglesia preciosa, tienen no el local, este no es suyo, pero como cuerpo, como representación del Señor, para mí son preciosos. Y el Señor les ha llamado a crecer en su nombre. ¿Cuántos lo creen? Somos todos los que estamos aquí, somos parte importante dentro de la obra del Señor. Y nosotros no podemos limitar al Señor de la obra, porque nosotros somos parte de la obra, pero el Señor de la obra es Él. Al igual que el Señor de la viña es Él. Y una mente empobrecida es una mente que se anula a sí mismo o a sí misma y que no es capaz de desarrollar el trabajo que Dios quiere. Ese es un tipo de mente que tenemos que desechar. Hay otro que es la mente destructiva y autodestructiva. No vamos a leerlo, pero quiero que recuerden a Elías. ¿Recuerdan a Elías? ¿Verdad? Todos podemos pasar por esos momentos. Elías llegó un momento donde pasó por una enfermedad. Se diagnostica depresión, ansiedad, no sé cómo más. Él no quería vivir. Llegó un momento donde le dijo a Dios, yo no quiero vivir ya. Estaba viendo cosas que no eran reales también. El hombre que tenía el poder de Dios de mandar fuego, de decirle a Dios, manda fuego y consume. Resulta de que ahora su mente le consumía a él y no quería vivir. ¿Saben lo que hizo el Señor? ¿Lo recuerdan? Ay, pobrecito Elías mío, te voy a llevar en un carro de fuego. Levántate. El Señor lo primero que hizo fue activar su mente, su forma de pensar. Levántate y come. ¿Y sabes por qué, Elías? Porque te queda mucho camino por recorrer. O sea que levántate y come. No te voy a dar pañitos ni balsamitos, te voy a dar mi palabra. Y este no es momento de quedarte en una cueva, sal de la cueva y ponte a caminar en mi nombre. Y efectivamente, ese es mi Dios. Mi Dios no admite
mentes destructivas ni autodestructivas. Ninguna de nuestras mentes, que podemos caer en cualquier momento. Yo no sé cuántos han caído en una depresión o en una ansiedad. Yo también tengo experiencia de eso, al igual que en la pata de cabra. Parece que he tenido que ir pasando por todo, ¿verdad?, para poder hablar con propiedad. Yo también sé lo que es pasar por una ansiedad y que la ansiedad llega a engañar a mi cuerpo. Llegar a un día donde, ay, me duele el brazo tanto, me duele el corazón, y parecer que tenía un infarto, y yo creerme que tenía un infarto, mi cuerpo, mi mente, porque el dolor era real. Mi mente se había apoderado de mi cuerpo. Y llegar al médico y decirme, electrocardiograma, usted lo que tiene es ansiedad. Y decir, ¿cómo? Yo tengo dolor, doctor. Yo le creo, usted tiene dolor. Pero es que me duele el corazón. También le creo que le duele el corazón. Pero lo que usted tiene, ¿quiere que se lo demuestre? Sí, claro. Me da una pastillita, se me quitó todo. Me da una tableta de pastillas, continúe con las pastillas. Tiré las pastillas. Desde el momento que vi que mi mente estaba engañando a mi cuerpo, digo, me niego, mi mente no me puede superar, porque Filipenses 4:13 dice que yo todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Parece que lo repito como, ¿verdad? Es una palabra que la tengo aquí grabada después de aquellos tiempos. Yo todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Y ¿saben algo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y eso funciona. Y eso lo que hace es ponerle la brida a la mente, sujetar la mente y educarla. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, con renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente destructiva, hermanos, tenemos que desecharla, aunque puedan venir pensamientos autodestructivos. No destruyamos a otros, autodestructivos para nosotros mismos. Y la tercera mente, el tercer tipo de mente que tenemos que eliminar de nuestra vida, y sí, lo vamos a tocar hoy en vez de mañana, es la mente entenebrecida. Quiero que vengas conmigo otra vez a Efesios capítulo 4, verso 18. Porque a lo mejor puedes tener este tipo de mente, y siento decirlo hoy en vez de decirlo mañana, y mañana decir la otra. Una mente entenebrecida también es muy peligrosa, porque pasa desapercibida. No la vemos ni nosotros, ni la ven otros. Nadie está viendo, porque nadie conoce lo que tenemos en cada uno de nosotros. Yo no puedo entrar en sus pensamientos. Ustedes son los que saben sus pensamientos y tampoco pueden penetrar en los míos. Hay algo muy curioso, y es que los pensamientos van más de 3 veces más rápidos que la boca. No descansamos ni cuando estamos durmiendo. Estamos durmiendo y nuestra mente tiene episodios de actividad intensos. Hay un momento donde dice que pasamos por una fase REM que es necesario dentro del sueño. Y dice que los ojos se empiezan a mover, yo no me he visto, ¿no? Pero dice que los ojos se empiezan a mover con una rapidez impresionante. La mente está trabajando. Depende de lo que hayamos hecho o le hayamos metido durante el día, así pensaremos por la noche. Y esta es la realidad. Nosotros somos los que alimentamos a la mente. La mente no se alimenta por sí sola. Nosotros somos los que le damos de comer a la mente. El otro día contó uno de los predicadores que tenemos dentro de la iglesia, doy gracias a Dios porque siguen saliendo nuevos predicadores que están dispuestos a vivir la palabra del Señor. Y uno de los jóvenes predicadores que vino de la iglesia nos contó no sé si cuento o una anécdota que hay en Cuba. Y es que había un señor que se dedicaba a la pelea de perros. Y entonces dice que llegaba y él adivinaba el perro que iba a ganar. Y decía, ponía un perro muy fuerte, uno que parecía más débil, decía, este es el que va a ganar. Y apostaban y siempre ganaba el perro que él decía, aunque fuese el más débil. Y llega un momento donde este hombre dice que se convirtió y tuvo que dejar todo eso. Y que le preguntaron, oye, ¿cómo adivinabas tú? ¿Es brujería? Y llegó este hombre y dijo, no, es alimento. ¿Cómo que alimento?
Claro, a aquel le dejo 3 días sin comer, a este le alimento todos los días. Dice, y aunque esté más flaco, el que come gana, porque está fuerte. En nuestro caso es exactamente igual. Depende de lo que nos alimentemos, así vamos a estar. Tanto físicamente como espiritualmente. Aliméntate hamburguesas todos los días. Te voy a ver con una pipa así. No comas nada. Te voy a comer, te voy a ver y te voy a comer. Te voy a ver delgado, lo que le ocurre a las personas que están pasando por una enfermedad que es muy delicada también, ¿verdad? La anorexia. Fíjate, eso es un juego de la mente. No es de la persona no se quiere ver así. La persona se quiere ver bien. Y por verse bien deja de comer, adelgazar y llegan hasta morir. Es lo contrario que el otro, que el otro que se come todas las hamburguesas y que puede llegar a reventar, pero porque quiere no verse bien, lo que quiere es sentirse bien, ¿verdad? Y alimentarse lo que él considera bien, y al final su mente también le engaña. Tenemos que tener una mente equilibrada, hermanos, eso es lo que el Señor quiere, una mente renovada y equilibrada, que sea capaz de pensar correctamente según los designios o pensamientos de nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Lo podemos conseguir. Si este hombre, el John Forrest consiguió controlar la esquizofrenia, ¿no vamos a poder nosotros controlar nuestra mente? Dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Díganlo en voz alta. De poder. El dominio propio es muy importante, porque si no lo ponemos en práctica, no hay nada que hacer. No vamos a poder controlar ni dirigir nuestra mente según el pensamiento de Cristo y lo que Cristo quiere. La mente entenebrecida es muy peligrosa. Efesios capítulo 4, ya voy terminando. Y vamos a leer los 2 primeros versículos otra vez, del verso 17 y el verso 18. Dice, esto pues digo y requiero. Fíjese que no es que el apóstol Pablo esté diciendo, yo les sugiero, les recomiendo, yo le haría, yo les... no, esto pues digo, les estoy diciendo y requiero. ¿Saben por qué? Porque tenía propiedad el apóstol Pablo. Por todo lo que había pasado, por todos los sufrimientos que había pasado, le habían enseñado a controlar y a dirigir su mente de una forma correcta. Tú imagínate que vayas en un barco, escuchen, imagínate que vayas en un barco, voy a predicar a Cristo, y de repente llegue y venga una tormenta, la tormenta destroce el barco, y llegues y seas un náufrago, te vas a una isla, el Señor te manda a una isla, pero con las olas, no te mandan salvavidas, no sabemos si agarrado a un mástil o agarrado a qué, pero llega a la isla, se salvan todos del barco, llega a la isla, le pica la serpiente, le picó una serpiente en la isla, no era para decir, me equivoqué, yo no tenía que haber salido. Todas estas circunstancias que van en contra mía, esto no es la voluntad de Dios. Y era para que todos le hubieran dicho, Pablo, ¿dónde está tu Dios? Pero sin embargo, Pablo fuerte, ¿verdad? No me adoren a mí, adórenle a Él. Increíble, ¿verdad? Impresionante. Una mente reforzada, capaz de distinguir, de discernir que aún en los momentos malos Dios está. Y que no voy a negar a Dios por un momento o por una dificultad que esté pasando en este momento. ¿Cuántos lo creen? Y renovaos. Dice, esto pues digo, verso 17. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, léelo conmigo, ¿cómo? ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? La oscuridad, que no es capaz de ver lo que Dios tiene, lo que Dios es y lo que Dios hace, que es capaz de ver todo lo en el aspecto o en el ámbito físico. Ahora necesito un trabajo, quiero un trabajo
Necesito el trabajo porque tengo que financiar, yo qué sé, la casa, los niños, el cole, el coche. No necesitas el trabajo. Necesitas a Dios. Y Dios te dirá si viene con trabajo o te lo regala. Porque el que es soberano es Él. No, es que necesito la salud en este momento. Tú necesitas al Dios que te da la salud, pero también al Dios que hizo al cojo, al sordo, al tartamudo, al mudo y al ciego. Y necesitas a ese Dios. Eso es una mente con luz, sin tinieblas, donde no estamos mirando lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos condiciona o no, sino que estamos mirando la realidad de Dios. Muchas veces nosotros, sin estar tratados como esquizofrénicos, nos comportamos como esquizofrénicos, porque vemos realidades que son mentiras, que nos pueden hacer creer, o que podemos ver sin ver lo que es la realidad, y la única realidad es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y Dios no tiene palabras de derrota. ¿Han visto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, a un Jesús en algún momento en derrota? Ni cuando fue a la cruz, ni cuando estaba soltando la última gota de sangre, cuando estaba diciendo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Con una mente totalmente lúcida de para qué había nacido como hombre y para qué estaba muriendo como hombre allí en la cruz del Calvario. Eso es una mente que tenía clara cuál era la realidad. Hermanos, ya voy terminando. Les quiero dejar con unas palabras que no son mías, son unas palabras que están basadas en un texto en Primera de Corintios, cuando dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el apóstol Pablo nos da una forma, un formato de cómo tenemos que hacerlo para poder ser libres y tener que esclavizar algo que nos pertenece a nosotros. Quiero que vengan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Ya puedes pasar cuando quieras. 2 de Corintios, capítulo 10. ¿Hay alguien aquí que le limite a alguna persona o algún trabajo para seguir a Cristo? ¿Para poner nuestra vida en las manos de Cristo? No me lo digan, esto es una reflexión que tenemos que hacer todos. Porque yo me lo planteé. A mí personalmente, yo estoy contando muchos testimonios, me estoy abriendo mucho. A mí personalmente, cuando llegaron y me dieron una palabra: tú tienes que servir al Señor, me dieron una revelación que yo ya la tenía. El Señor ya me la había dado. Yo empecé a poner muchas objeciones y las argumentaba: es el trabajo no me deja. Mi trabajo es transportista de personas, llevo un taxi. Mi trabajo no me deja. Ahora mi trabajo es un hobby, porque no dependo del trabajo, dependo del Señor. Sigo teniendo el taxi, pero el taxi hay veces que se tira semanas sin salir de casa, porque el Señor me provee. Pero mi mente estaba esquizofrénica. Mi mente pensaba que el trabajo no me deja servir al Señor. ¿Sabes? Le dije un día al pastor: tengo que sacar tanto dinero todos los meses para poder mantener mi casa. Fíjate qué mal hablaba. Para poder mantener mi casa, mi coche y mi trabajo. Me dijo el pastor: uy, Marcos, el pastor Manolo, uy, Marcos, ¿cuántos años de desierto? Y se dio la vuelta. Efectivamente, me tiré muchos años en el desierto, hasta que el Señor llegó, trató conmigo, trató con mis tipos de mentalidad, mi forma de pensar, y me he dado cuenta de que yo no dependo, jamás dependeré de mi trabajo.
Yo dependo del Señor. Y si el Señor me dice, mira Marcos, que me lo ha hecho así, a las 2 de la mañana te tienes que levantar, tienes que ir al hospital y vete a hablar con tal persona. A las 2 de la mañana va Marcos a hablar con fulano. No, mira Marcos, tienes que ir a Bruselas. Marcos va a Bruselas. Marcos, mira que tienes que ir a donde sea. Porque yo no dependo pero es que tú tampoco dependes de tu trabajo. Porque yo soy más visible porque estoy aquí en el frente. Pero tú eres igual de visible para Dios que yo. Porque estamos todos alrededor del centro que se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Si para eso somos nosotros los que tenemos que cambiar, y ahora vuelvo al razonamiento, yo te recomiendo que cambies tu forma de pensar, porque si no toca desierto. Si no, hasta que nos volvamos mansos y humildes, toca desierto. ¿Y saben algo? He comido hoy espectacular. Tanto que le dije a Humberto, predica tú, Humberto. Sí, porque tengo la barriga llena. Todavía la tengo llena. Y comí espectacular. Pero ¿saben otra cosa? Cuando venga voy a comer igual de espectacular. Porque disfruto comiendo. A mí la comida del desierto creo que me hastiaría. Porque en el desierto hay comida de desierto. No hay alimento como ellos querían. Había que pasar por el desierto y esa prueba del desierto había que pasarla. ¿Y saben lo que había para comer en el desierto? Pues no había chicharrones, maná y codornices. Todos los días. Fíjate que el Señor llegó y les dijo, ¿que quieren carne? Les voy a dar carne hasta que les salga por las orejas. Con tal de que estos no vuelvan a protestar, se van a tirar 40 años comiendo el mismo tipo de carne. Ese es el trato del Señor. Porque el Señor había llamado no solamente a Moisés, sino a toda una nación. ¿Sabes a dónde les había llamado? A una tierra que fluía leche y miel. Se perdieron la oportunidad de probar la miel, porque en el desierto no hay miel, y de probar la leche o los higos. Yo no quiero caer en esa condición. Y todo aquel al que el Señor llama, capacita, lo trata, lo forma, no como nosotros queremos, sino como Él quiere. ¿Cuántos lo creen? Para eso vamos a tener que dejar estas 3 formas de pensar que nos hacen ser esquizofrénicos espirituales. No veas donde no hay. Ten cuidado con lo que escuchas. Si te convencen, que te convenzan con lo que dice la palabra del Señor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. No, perdón, no quiero dejar esto, me lo salté, es la comida. Quiero dejarles con algo que en cierta ocasión yo no suelo escuchar a predicadores, porque quiero sentirme libre a la hora de hablar. Y entonces el Señor me habla a mí y yo me quiero sentir libre y no estar pensando en lo que está diciendo el otro. Pero mi esposa los escucha a todos. Mi esposa se alimenta bien, la verdad es que se alimenta bien. Y en el trabajo se pone los cascos y va escuchando predicaciones, va escuchando alabanzas, con tal de no contaminarse dentro del trabajo. Y lo hace bien, porque si no, cuando llegaría a casa, llegaría destrozada, hundida, y me destrozaría y me hundiría a mí también. Elige de lo que se alimenta, ella elige. Fuimos un día al sur, y recuerdo que nos regalaron una semana en unos apartamentos en el sur. Y en la piscina mi mujer todo el rato con predicaciones. Yo digo, bueno, pues vale, hasta que me dormía. Pero hubo una que me llamó muchísimo la atención, sobre todo por de quién venía. Era una persona, no sé si lo conocen, se llama Charles Stanley. ¿Sí lo conocen? Un hombre que es un ejemplo, un modelo, no de Cristo, sino de comportamiento en Cristo. Porque hasta sus últimos días permaneció fiel y firme en el ministerio y en el llamado que Dios le había dado como pastor de la iglesia. Ni con 80 y pico años quitaban a ese hombre de la iglesia. Impresionante, ¿verdad? Y ese hombre llegó y dio algo, una enseñanza que para mí es muy interesante
Y yo te recomiendo que tomes nota si te interesa, porque yo he tomado nota. Yo quiero renovar el espíritu de mi mente día tras día. Este hombre decía que habían 4 no que tenemos que hacer. Yo le pongo esto es mío, esto no es de él. Es como una especie de filtro. Como uno cuando le pone un filtro al agua para que no entre la cal. ¿El agua es buena? ¿Es buena o no es buena? Pero una agua dura, amigo, te va a provocar enfermedades. Esta es la realidad. Entonces, para eso salen los filtros. En Las Palmas se sabe muy bien, ¿verdad? No se puede beber el agua del grifo. Esto no lo saben los de aquí, los de Bélgica. Pero yo sí, que estuve en Las Palmas, es malísima. Pero claro, es de Las Palmas. Ya lo entenderán. En Las Palmas, si no tienes filtro, estás perdido. Tienes que beber agua embotellada. Porque el agua trae tantos contaminantes que al final es hasta desagradable en el sabor. Y necesita un filtro. Bueno, nosotros también en la información necesitamos un filtro. Y yo me he dado cuenta de eso. Yo tengo un filtro. Y cuando voy hablando con personas, los pastores tenemos que hablar con muchas personas. Hay veces que no queremos ofender a la persona. Entendemos lo que está diciendo, pero no tenemos que permitir que nos afecte. Y entonces colocamos un filtro, o yo por lo menos coloco un filtro, y me funciona. Y entra por aquí lo que tiene que entrar. El resto se queda fuera. Desde el momento que entre todo, el problema es que se almacena aquí, en el cerebro, en nuestra mente. Y luego nos condiciona a la hora de pensar, a la hora de mirar, a la hora de actuar. E incluso hasta en nuestras emociones. Nos sentimos más tristes de lo que deberíamos de estar. Y vivir en tristeza, entre otras cosas. Entonces yo coloco este filtro, ¿vale? Son 4 nos. Un filtro con 4 nos. No es mío, es de este hombre. Dice, Dios nos manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Sí? Llevando cautivo, ¿cuántos? ¿No están en la... ¿Ya se cansaron? ¿No? Llevando cautivo, ¿el qué? Es una palabra. Anímense, hermanos, venga, ahora fuerte. Llevando cautivo. ¿Qué es todo? Todo. Ese es el filtro. Todo pensamiento que venga aquí tiene que ir cautivo. Fíjate que no dice informarle a Cristo. No, no, no. El cautivo se lleva engrilletado. Se le pone grillete, ven para acá. Jesús, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué piensas de esto? ¿Puedo seguir o no puedo seguir? ¿Me deleito o...? Y Jesús te va a decir sí o no. Bueno, pero es que Jesús no me habla. ¿Ya ha hablado? Jesús ya lo ha dicho todo. Todo lo que tenía que decir ya lo ha dicho. Ahora tienes que saber cómo llevarlo cautivo y cuál es la decisión final. Este hombre decía, Dios nos manda a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Significa esto, llevar presos todos los pensamientos. Ahora empiezan los no, que no son ciertos. ¿Cuántos pensamientos ciertos pueden entrar en nuestra, inciertos, perdón, pueden entrar en nuestra cabeza? Estamos a día 22 de marzo. Yo no sé si tú tienes para pagar el piso, yo estoy de alquiler. Y lo pago el día 30, debo pagarlo el día 30. Yo no sé si tú tienes para pagar el piso el día 30. Yo no. No te estoy pidiendo una ofrenda, ¿eh? Pero yo no lo tengo. Pero ¿sabes algo? No me preocupa, porque Dios se ocupa. Y yo sé que Él lo va a proveer. ¿Cuándo? No tengo ni idea, a lo mejor el día 30. Pero yo sé que Él provee todas mis necesidades según sus riquezas en gloria. Y yo lo que tengo que hacer es trabajar, pensar bien, filtrar, porque ese pensamiento no viene de Dios.
Ese es el primer filtro. Eso no es real. Eso no es verdadero. Sería verdadero si yo estuviera el día 30 y no lo tengo. Pero como no va a ocurrir y no ha llegado el día 30, ese pensamiento lo tengo que retirar de mi cabeza. Ay, esta enfermedad me va a llevar, no te va a llevar a ningún lado. Vas a ir tú solo, porque tú estás sano en el nombre del Señor. Porque el Señor es mi sanador. ¿Y sabes algo? Si no te lleva, te vas a ir a un lugar mejor, que es con Él. Y siempre estar junto a su presencia. ¿Cuántos lo creen? Esa es la verdad. Eso no es lo mismo que decir, uy, ¿cuánto vas a sufrir? No, olvídate. La realidad es que si Dios está contigo, tú siempre vas a estar bien con Él. Esa es la realidad. El segundo no, que no son santos. De esto habría mucho que hablar. Porque claro, a lo mejor pensamientos que no son santos, como llegó un hermano y me dijo, no, bueno, es que eso con la santidad, yo no toco la pornografía. Digo, qué bueno. Digo, querrás un mérito, una medallita. Digo, el problema no es no tocar la pornografía. El problema es no creerle a Dios. Eso es lo que significa no ser santo, no creerle a Dios. Los pensamientos santos están todos sujetos a lo que Él ha dicho siempre, para ti y para mí, dentro de lo que es su palabra. Eso es lo que es la santidad. Un pueblo diferente, que piense de una forma diferente. Eso es despojarse de una manera pasada de vivir y de pensar, que es una obligación y que nos lleva a un trabajo constante durante toda nuestra vida o peregrinaje aquí en la tierra. El tercero, todos los pensamientos que no son sabios. Ahí lo dejo. Eso ya lo filtras tú. ¿Vale? Le colocas el filtro y lo filtras tú. Porque hay mucho que va de sabio. Ahí lo dejo. Y los pensamientos, por último, que no son útiles. Qué forma tan profunda de describir, ¿verdad?, lo que es llevar sometido todo pensamiento a Cristo. ¿Lo repetimos otra vez? Los pensamientos que no son ciertos, los pensamientos que no son santos, los pensamientos que no son sabios y los pensamientos que no son útiles. Y me dejan leerle un último versículo. Que lo leímos esta mañana. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Miren, ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los creyentes, por mucho tiempo que lleve en los caminos del Señor, por muchos años, está exento de caer en cualquier momento. En un momento, valga la redundancia, pues de tristeza, ansiedad, enfermedad, e incluso que eso pueda condicionar a nuestra forma de pensar. Pero sin embargo, si nosotros tenemos claro cuál tiene que ser nuestro objetivo, podremos conseguir tener realmente, no ficticiamente, sino realmente una mente totalmente diferente, una forma de pensar totalmente diferente. La forma de pensar es la que condiciona nuestra forma de actuar. Y no siempre actuamos de una forma correcta. ¿Saben por qué? Porque no estamos utilizando la mente de Cristo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. No, verso 14, vamos a leer desde el verso 14. Aquí ya vemos hombres y mujeres que somos naturales, somos carne y hueso.
Todos tenemos el espíritu, pero también tenemos la carne, nuestra naturaleza, eso es nuestra naturaleza. Pero sin embargo estamos obligados a pensar como espirituales, no como naturales, sino como hombres y mujeres espirituales. Esto se aprende. Esto es como cuando educas a un niño, ¿verdad? El niño lo vas educando y no es que lo hagas conforme a tu imagen y semejanza, sino que le haces pensar, que se desarrolle como un niño, pero que va a dejar de ser un niño, que va a tener que ser un joven, un adolescente, un hombre, y que va a tener que actuar de formas diferentes. Son procesos de la vida. En nuestro caso es exactamente igual. Estamos naturales, pero ahora recibimos algo espiritual, y lo espiritual tiene que estar por encima de lo natural. Dice, pero el hombre natural, verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y ahora fíjate, el verso 16 es tan profundo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un objetivo. Esto el apóstol Pablo lo estaba diciendo de él. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, nuestra forma de pensar tiene que estar condicionada siempre a su palabra, a lo que Él dice. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy tú has hablado a través de mi vida, Señor, pero ha sido tu palabra, mi Dios, la que ha hablado. Y si hay cosas que rendirles en tus pensamientos en el día de hoy, este es un buen día para hacerlo. Recuerda esto, ¿por qué hay algo que te impide servir al Señor? Servir al Señor no tiene por qué ser predicar. Escucha esto. Servir al Señor no tiene por qué ser cantar, tocar la guitarra. Esto es un talento. Esto es diferente. El servicio está por dentro. Es lo que tiene este hombre, que es un don de servicio. Servir al Señor no tiene a lo mejor ni por qué ser fregar la iglesia, que también lo es. Servir al Señor, mira, a lo mejor simplemente con esforzarte y venir cada culto, estás dando un servicio al Señor. Porque eres parte del cuerpo, soy parte del cuerpo, yo lo veo así. Si yo falto a la congregación, falta una uña, no es mucho, pero es una uña del cuerpo. Y ahí es donde se ve el primer servicio al Señor. Servir al Señor significa involucrarse en el cuerpo del Señor. Servir al Señor significa ayudar a otros, escuchar a otros. Servir al Señor significa amar al Señor. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Para eso nuestra mente tiene que estar rendida a Él. Y lo he dicho mal porque la mente va en el último lugar. Nuestra mente tiene que estar rendida a Él. Si hay algo que hasta el día de hoy no te ha permitido hacerlo, antes de poder escuchar el otro tipo de mente, por favor, ríndele al Señor en el día de hoy esas áreas que hasta hoy no te han permitido trabajar para Él. Ahí lo dejo como algo personal. Yo conozco las mías, mis limitaciones, pero eso no solamente te va a limitar o nos va a limitar en el servicio a Dios, sino también en el servicio a la familia. Y nuestra familia, mi familia me necesita, yo lo sé, pero a ti también. Vamos a tomar 2 minutos nada más de pensar, ya que hablamos de la mente, y entregarle todo aquello que tenemos que rendir
que llevar cautivo a los pies de Cristo. No voy a orar yo, sino ora tú, ahí donde estás. Si esto ha sido una oración, hermanos, wow, ha merecido la pena. Va a haber un cambio. Si esto ha sido una oración, va a haber un cambio, una renovación, una transformación en todas nuestras vidas. Mira, nunca te sientas mal por nada. Siéntete bien. Y siéntate bien y está dispuesto a cambiar todo lo que el Señor te pida que cambies. Esa es la intención del Señor. Nos sentamos bien ahora un momentito. Nuestra hermana Adriana, tenía algo que comentarnos. Bueno, hermanos, es un pequeño testimonio, pues es que nada es coincidencia en el Señor, definitivamente. Esta semana, el lunes, tuve una situación muy bonita, que rico poder contar cosas bonitas en medio de algunas cosas que no son tan bonitas, y casualmente el Señor me puso en el corazón, tienes que compartirlo. Le llamo a la hermana Yolanda y le digo, sí, vamos a poder ir a Bélgica, y me dice, ay hermana, qué bueno, usted quiere abrir el culto, y el Señor me puso, hombre, ¿por qué no dar este testimonio? Y yo, wow, me imagino que tiene conexión, ¿no? Voy a tratar de no extenderme. Yo traté de anotar algunas cositas como una pequeña historia, pero ya está un poquito como tarde y me imagino que están cansaditos, que se quieren ir. Si me permiten, puedo leer un poquito, porque si no leo me extiendo con toda la historia. Bueno, entonces quiero leer, la escribí. Es un poquito acerca de mi vida, pero tiene mucho que ver con lo que pasó el lunes. En mi niñez viví con mi abuela y tía hasta que cumplí 12 años, entonces fui a vivir con mi mamá. Crecí en una falta de amor materno, el cual no tuve ni antes ni después de vivir con mi madre. A mi papá no lo conocí. Fui una chica muy rebelde. A los 18 años quedé embarazada de mi hija Vanessa. A los 30 años me vine a vivir a Holanda buscando un mejor futuro, dejando a mi hija al cuidado de mi mamá. Una mujer con un carácter bastante fuerte, bastante difícil y poca expresiva de amor, la cual fue siempre mi queja. Bueno, es que mi mamá nunca me expresó amor. 4 años después de estar en Holanda pude traer a mi hija conmigo. Ella más tarde se casó, tuvo 2 hijos. Lastimosamente en 2020 ella murió, fue asesinada. Algunos ya saben toda la historia, de la cual me quedaron 2 niños, sus 2 niños, una niña y un niño. Ahora soy madre y abuela. Caminando estos 5 años he podido sentir amor, tristeza, impotencia al ser nuevamente mamá, al volver a vivir la experiencia de ser mamá. Mi hija murió de 26 años, o sea que hacía 26 años yo había ayudado a crecer una niñita. He podido entender y valorar el sacrificio y esfuerzo que hizo mi madre cuando se quedó con ella. Cuando se quedó con ella para cuidarla en Colombia. Entonces empieza el Señor a hablarme en el corazón. Tienes que llamar a tu madre, pedirle perdón por tu rebeldía. Esto me llevó en determinadas situaciones que el niño de mi nieto es un poquito de carácter fuerte y a veces
me hace, bueno, a veces me pongo muy triste porque no sé cómo manejar su rebeldía. La niña es un poco más dulce, él es más bien difícil, y eso me ha hecho como, me ha confrontado cómo fui yo, cómo sufriría mi mamá en el momento cuando le tocó ya vivir conmigo, que fue en plena adolescencia, y cómo le tocó con mi hija. El Señor me ponía en el corazón: tienes que pedirle perdón por tu rebeldía, lo difícil que fuiste en tu adolescencia, tienes que agradecer por su cuidado, por su entrega y sacrificio. Que ese sentimiento de impotencia, dolor y tristeza que a veces sientes con tus nietos, ella también lo sintió. No solo tú perdiste una hija, ella también perdió una hija al morir mi hija. Yo en algún momento dudé de sus sentimientos, yo decía que le va a doler a mi mamá y en realidad fue todo lo contrario. Me animé en obediencia como siempre, y de todo lo que el pastor hoy habló, la obediencia tiene tanto que ver. Hemos ido, poco a poco el Señor nos va podando, y todo cristiano es un proceso de podación impresionante, y a medida que vamos creciendo es como si el fruto de ese crecimiento, uno de ellos es la obediencia. Bueno, tuvimos una conversación en la cual derribamos una pared que había entre las dos. Nunca había ocurrido, pese a que yo voy a Colombia, salimos, estamos juntas con toda la familia, pero nunca habíamos tenido un madre e hija. Dime qué sientes, qué te duele, qué te parece bien, qué no, y mira, me duele esto, por eso. O sea, tuvimos la oportunidad de derribar una pared que había entre las dos. Yo empecé pidiendo perdón, como fui en el pasado. Esto abrió la puerta para que ella también lo hiciera conmigo. Me pidió perdón por muchas cosas que me causaban dolor en el pasado. Fuimos sacando todo lo que estaba guardado en lo más profundo de nuestras almas y que ni siquiera sabíamos. Le dije: muchas gracias por todo lo que hiciste con mi hija. Sé que para ella fue muy importante que yo le hubiera dado esas gracias. Ella estuvo 4 años con ella, su edad de 12 a 16 años, la edad más difícil, mientras que yo me ubicaba en Holanda. Cuando traje a mi hija, yo nunca le dije: mamá, gracias. Yo no había vivido lo que es ser abuela, que es ser nuevamente mamá, y lo difícil que es criar un adolescente, porque no me tocó criar mi adolescente hija. Entonces fue algo muy hermoso, porque ella, yo sé que se sintió súper bien. Ella necesitaba escuchar eso. Me pidió perdón, a ella le hacía falta. Lo último de nuestra conversación y lo más hermoso para mí fue escuchar lo que nunca yo había escuchado: hija, te amo. Yo parecía una niña chiquita, me dijeron te amo. O sea, mi mamá, que es una mujer cerrada, seca, fría, me dijo: te amo, te amo. No pienses que yo no te quiero, te amo, eres la niña, eres mi niña. Somos 3 hermanos, son 2 varones y una mujer, única mujer. ¿Cómo no voy a amar a mi única mujer? Me siento orgullosa, eres buena madre, eres buena hija, eres buena hermana, o sea, me dijo cosas lindas que jamás habían salido de su boca. Me dijo: yo no tengo ninguna queja de ti, el pasado quedó atrás. Hubo algo que sí me dijo: a mí me dolió alguna vez cuando te enamoraste. Yo te dije o él o yo, y tú me dijiste él, porque estoy muy enamorada, y eso le dolió en el alma. Y le dije: mami, perdón, yo no me acordaba ni siquiera de eso, porque para ella significó muchísimo. En conclusión, hermanas, hubo sanidad de nuestras almas solamente con dos ingredientes: perdón y gratitud. Hace 1 año atrás yo fui a dar un perdón, ahora yo fui a pedir un perdón. Llamé a pedir un perdón, y eso ha sido restauración
impresionante. O sea, yo sé que el corazón de ella quedó porque nos contamos, nos dijimos, a mí me dolió. Ella pensaba que mi niña es porque no vivimos cuando yo fui chiquita, me crió mi abuela, mi tía, todo el mundo me crió menos mi mamá, y yo necesitaba, y se lo dije, mami, yo necesitaba esa mamá que me dijera te amo, que ven, te ayudo, ¿qué necesitas? En ese momento de crecimiento. Y me dio explicaciones, porque sí, porque no, entonces todo eso quedó, digamos que curado. Ahora, esto es una pequeña reflexión que quiero hacerles. ¿A cuántos de los que estamos aquí o que están aquí les hace falta pedir perdón o dar un perdón? ¿Y a cuántos de los que estamos aquí nos hace falta dar unas gracias? Hasta lo más mínimo. Le das gracias al esposo porque te llevó al supermercado, al trabajo porque estabas corriendo, no alcanzaste el autobús y mi amor, me llevas. Acostumbramos darle gracias al esposo, a la mamá. Gracias mamá por ese desayuno tan rico, gracias mami por ese, qué sé yo, cualquier cosa que hacen por nosotros. Das gracias a tu pastor por esa palabra, das gracias al hermano que limpió la iglesia. Así, y olvidamos a la gente, olvidamos a nuestros hermanos en Cristo, olvidamos darles las gracias por lo que hacen por nosotros, por la iglesia, por la congregación. Olvidamos cosas tan pequeñitas pero tan importantes. Olvidamos pedir perdón en cositas tan tontas como cuando gritamos a nuestro niño. ¿Acaso te acercas a la cama de tu niño y le dices, papi, te pido perdón porque hoy te grité? Yo lo he hecho con dolor, me da una tristeza. Yo, ay Señor, yo lo grité y no era justo. Y aunque hubiese sido justo, no tenías por qué gritarlo. ¿Por qué repetimos los errores de nuestro pasado, de nuestros padres? Porque así me criaron, porque a mí no me dieron amor. Entonces cuando escuché porque fue por audios que me hablé con mi mamá, yo iba con mis dos niños y dijo, abuela, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás contenta? Y yo les voy a contar una historia. Mi mamá nunca me había dicho que me amaba y me dijo que me amaba, y yo sé que le salió del corazón. Y para ellos fue como, pero eso es normal. Para ustedes es normal porque yo lo repito, porque cuando mi hija nació yo dije, yo le voy a dar a mi hija todo el amor que a mí no me dieron. Ahora ya ella no está, entonces ahora ustedes dos son los que reciben todo mi amor, y ustedes tienen que aprender que es importante decirlo, demostrarlo, no solo a tu pareja, no solo a tus hijos, a los hermanos en Cristo. A ver, ese abrazo, a ver, ese hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué te pasó? Ay, ¿cómo así que no estuviste en la iglesia? Pero miren, ¿qué te puedo ayudar? Es tan importante, amor y perdón. En nuestra vida de fe hay dos actitudes que fortalecen la comunión entre hermanos, y es el perdón, uno de ellos, y la gratitud. El perdón, sea otorgado o recibido, nos permite vivir en la paz de Dios. La gratitud es el fruto de un corazón transformado por Dios. Bueno, yo tengo aquí también en Colosenses 3:13, que tiene mucho que ver y me encanta, quiero compartirlo. Y dice Colosenses 3:13, soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, del mismo modo que Cristo os perdonó, si alguno tiene queja contra otro, del mismo modo que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, que en vuestros corazones reine la paz de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén, amén. Ya cerramos, hermanos, ¿cierto? Vamos a hacer una oracioncita. Vamos a orar. ¿Sí? Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos escuchado en el día de hoy.
Gracias porque nos podas cada día. Gracias, Señor, porque por medio de ello aprendemos y caminamos contigo y nos aferramos más a ti. Porque creemos cada día más en ti. Eso nos ayuda, Señor, a saber que tú eres el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo puede, el que cambia, el que restaura, el que limpia. Señor, limpia nuestros corazones, renueva y restaura, Señor, estas mentes. Alinéalas, Señor, a tu mente, Señor, que pensemos como tú, que pensemos, Señor, en todo momento cómo lo haría nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría, Señor, en este caso? Ayúdanos a pensar así. Cada día renuévanos, Señor. Crea en nosotros un corazón arrepentido, un corazón lleno de gratitud. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor. Ayúdanos a reflejar ese amor en otros, dándolo a los demás, ayudando a los demás, preocupándonos por cómo te sientes, cómo se siente el que está a nuestro lado, cómo se siente tu esposa, tu esposo, tu madre, tus hermanos, tus hijos, cómo se sienten los que están cerca de nosotros. Gracias, Padre bendito y alabado sea tu nombre, que nos traes a memoria las cosas que hemos perdido, las cosas que hemos olvidado. Gracias porque no te quedas con nada y nos llevas a ponernos en paz contigo y con los demás. Gracias, Señor, por cada día. Gracias, Señor, por este culto de adoración en el cual hemos aprendido tantas cosas. Que no se vaya de nosotros, que se quede guardada cada palabra que por medio del pastor pusiste, Señor, en nuestro oído y en nuestro corazón. Renuévanos, Señor, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, con paz, con amor, con armonía y en obediencia, Señor. Te pido que lleves a todos los que viajamos, que nos lleves con bien de regreso a nuestro hogar. Te pido que lleves mañana con bien al pastor de regreso a su hogar, o el lunes, que puede ser que viaje. Que el culto de mañana sea aún más profundo y más educativo. Ya los que no estemos lo escucharemos por internet. Gracias, Señor, por esa red social. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos das día a día para conocerte más y crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar las cargas, ayuda a quitar la amargura de los corazones, Señor. Inyéctanos tu bálsamo de amor para seguir adelante, para dejar atrás lo que nos duele, lo que nos aqueja, Señor. Quita de nosotros la queja, quítala, Señor, y ayúdanos a creer en ti y a saber que todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un feliz retorno a casa.